Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es una edición más de Plural. Soy Jesús Carreón y como acostumbro, tengo el honor de tener una entrevista hoy con la maestra Rosa María Córdoba Rodríguez, a sus órdenes. Rosa María Córdoba Rodríguez. Es un honor para mí tenerte aquí. Bienvenida, maestra. Gracias, muy amable. Y vamos a hacer muy sencilla la entrevista porque yo no sufra. No. Yo quisiera preguntarte tres cosas básicamente. Ya de aquí brota y hablamos de lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Quién era antes Rosa María Córdoba? ¿Quién es Rosa María Córdoba? Uh-huh. ¿Y qué pretende Rosa María Córdoba? ¿Y por qué lo pretende? ¿Y por qué cree que es bueno lo que quiere? Entonces, sí parecen sencillitas, pero sí está más largo que la cuaresma, sí, ¿verdad? Sí, está muy largo. Bueno, soy una queretana, nací en Querétaro el 18 de abril de 1963. Me dice mi mamá que el hospital de la maternidad estaba entre Ocampo y Ezequiel Montes, Zaragoza. Okay. Ahí estaba el hospital, así es que ahí nací. Soy hija de una mujer muy trabajadora, que ha trabajado todo el tiempo en el comercio. Okay. Soy fundadora del Mercado Lomas de Casablanca. Buen mercado. Mi mamá tenía días de haber parido a una de mis hermanas, a la hermana más chica de las mujeres, porque soy una de 8 hermanos. Entonces, acaba de nacer mi hermana cuando yo estaba en quinto de primaria. Mi mamá ya vendía fuera de su casa fritangas, tripas, menudo, barbacoa. Qué rico. Y entonces, sí, ¿verdad? Y entonces me tocó, siendo una niña en quinto de primaria, ir a iniciar el mercado Lomas de Casablanca junto con otros compañeros que ya vendían entre las calles 25 y 27, con la avenida 6, ahí inició el mercado. Entonces soy una fundadora del mercado Lomas de Casablanca. Ahí he trabajado durante todo el tiempo, combiné mi ser Rosa María de estudiante con mi ser Rosa María mamá, con mi ser Rosa María maestra, con el mercado. He participado en los movimientos sociales desde la normal. En la normal del Estado me encontré con el movimiento social en el 79, teniendo más o menos 16 años. Inicié mi actividad en el movimiento social, en el movimiento estudiantil en este caso, y todo el tiempo lo combiné con el trabajo en el mercado. Entonces, ¿qué más puedo decir? Bueno, toda mi vida he vivido en Lomas de Casablanca, o parte de mi vida, la otra parte la viví en Casablanca. Pero junto ¿sí? con pegado. Sí, porque Casablanca y Lomas de Casablanca formaban parte del mismo ejido. E inclusive el lugar donde hoy vivo, que es la colonia Lázaro Cárdenas, forma parte del ejido Casablanca. Como Monsiváis. Sí. Seguimos en la misma rumba. En el mismo rumbo. Perfecto. Por ahí he vivido. Un tiempo viví en la colonia Reforma Agraria, pero que también forma parte de todo este conglomerado inmenso. que antes fue ejido y que hoy es una serie de colonias. Entonces, bueno, ahí, inclusive por ahí está la normal del Estado también. Sí. Entonces, esa ha sido mi zona, la zona de Lomas de Casablanca. Bueno, como maestra estudié en la normal del Estado, del 79 al 83. Me tocó vivir el movimiento estudiantil 8 de mayo, que es el movimiento estudiantil más importante en la historia de Querétaro. Después me fui a trabajar a la Sierra de Hidalgo 2 años. Me tocó trabajar en la Sierra Alta de Hidalgo, caminar muchos kilómetros para llegar a mi escuela. Caminaba 38 kilómetros para llegar a mi escuelita. 38 kilómetros. Una maratón, le faltaban 3. Pero lugares extraordinarios. Yo tuve miedo o no quererme venir, porque eran lugares extraordinarios, de una naturaleza exuberante, sí. Además me tocó todavía el tiempo en el que la carretera no llegaba al pueblo. Por lo tanto, los niños no conocían más allá del río, las señoras no conocían más allá del río. Me tocó experiencias muy bonitas porque me encontré con niños en quinto de primaria que no sabían leer ni escribir. Y me acuerdo mucho de un niño que se llama Oscar, que me decía que para qué quería saber leer y escribir si su abuelito
Don Boni no sabía leer ni escribir y era el que arreglaba los caballos de toda la región. Entonces hubo actividades muy bonitas como ponerle nombre a las calles, hacer un periodiquito con los niños, Precioso. para que vieran la función importante que tenía la lectura y la escritura. Entonces hubo actividades muy bonitas. 2 años estuve en la Sierra de Hidalgo, después regresé a trabajar a Querétaro, regresé a la zona de Amialco, trabajé en Chitejeda y Garabato, trabajé en San Pedro Tenango, en San José Itó, y de ahí me vine a Querétaro y nuevamente regresé a las colonias de la Lázaro Cárdenas, la Comerciantes, a tu zona. Toda esa parte la estuve trabajando en un proyecto, impulsando un proyecto de lectoescritura muy importante de Emilia Ferreiro. Entonces, paralelamente fui estudiando la Normal Superior y llegué a trabajar a secundarias generales en la zona de Carrillo Puerto. Ahí estuve 19 años trabajando en la secundaria Felipe Carrillo Puerto. Posteriormente gané un concurso y me fui como subdirectora a la secundaria que está en la cabecera municipal de Amialco. Regresé a Amialco y posteriormente repartí volantes. Algo que omití es que desde que fui estudiante de la Normal empecé a militar con los compañeros de la coordinadora. Conocí al maestro Flores Espíritu, al maestro Humberto, a la maestra Esther Vázquez, y desde ahí fui compañera de Erlinda en la lucha magisterial. Entonces, pues desde los 80, exdiputada. Sí, fuimos compañeras mucho tiempo. Erlinda, si hoy vemos qué diferencia hay entre la gestión de Erlinda y la nueva gestión de los compañeros, pues tiene que ver con que Erlinda se formó en el movimiento magisterial, en el movimiento social. Maestra de vocación total. Sí, trabajé 33 años hasta el 2016, que nos cesaron a muchos maestros, nos cesaron casi a 157 y ya están reinstalados, faltamos 4, pero toda mi vida trabajé en el magisterio y la combiné con el comercio. Nunca dejé de trabajar en el comercio, porque como lo platicábamos fuera de micrófonos, esto es un estilo de vida y yo siempre consideré que tenía que tener otra velita prendida para el momento que hiciera falta. Y bueno, siempre hace falta además. Ese momento llegó en el 2016, que por orden de Francisco Domínguez y por berrinche de Francisco Domínguez nos cesan o nos separan de manera injustificada del empleo, teniendo una justificación emitida por el ISSSTE. Entonces nos cesan completamente y hasta ahorita no hemos podido arreglar. Francisco Domínguez es el veterinario ese que trabaja despacho aquí en la Casa de la Corregidora. Así es, sí. Entonces, hasta... ¿Tú no fuiste su maestra? No. Yo, pues, vas a ver. No, y entonces, bueno, soy la maestra que se formó tanto en el comercio popular, en el Mercado Lomas de Casablanca, vendiendo menudo y comida, y tanto la madre de familia, soy madre de familia de 3 jóvenes o 3 adultos ya, soy queretana y estudié en la Normal del Estado y en lo que fue la gloriosa Escuela Normal Superior de México, que después se descentralizó. El gobierno vio que la Normal Superior era un espacio en donde nos formábamos los maestros políticamente y pedagógicamente, y la descentralizó, y aquí llegó una unidad, y en esa unidad estudié yo. Entonces después estudié una maestría en la que no me titulé, una maestría que ganamos después del proceso de un movimiento magisterial en el 97. Entonces hubo un movimiento magisterial muy importante en Querétaro, sí, en donde tuvimos copada desde la Casa de la Corregidora, la UCEBEC, el sindicato. Gente presa durante muchos años. Sí, ahí en el 98 se llevaron a mi compañero Sergio Jerónimo, estuvo preso 8 años, de ahí se desprendieron algunas órdenes de presentación. Entonces mi vida ha estado entre la educación, el comercio, la vida familiar, algunas veces órdenes de presentación, hace poquito, bueno, hace 5 años, o 4, estábamos en unas, ¿no? Así es. Todo el mundo con órdenes de presentación. ¿También te tocó? Sí, claro. Por ahí tengo mi histórico de amparos. Muchas felicidades. Porque ya en estas últimas fechas, vivir en un estado como Querétaro y no haber sido aprendido es como una falta en el currículum, ¿no? Entonces son parte de mi currículum.
Pues esta soy una maestra que he militado todo el tiempo en la disidencia, en la mal llamada disidencia, los que disentimos del poder vertical, primero de Jongitud, a mí me tocó la época de Jongitud, después de todo este negro periodo del Bester Gordillo. Entonces soy orgullosamente, sí, soy orgullosamente una maestra que ha militado en la disidencia. Hoy no formo parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero yo formé parte de la coordinadora desde el 2008, ya antes de ser inclusive maestra de grupo, ya formaba parte de las actividades de la coordinadora, y últimamente desde el 2010 hacia acá estamos trabajando con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático, que somos una expresión, por decirlo así, del CENTE. Hay dos expresiones, una los institucionales y los disidentes. Y al interior de los disidentes formamos otra disidencia cuando la coordinadora empezó a caminar mucho por el lado de ser patrimonialista, excluyente. Entonces vimos que había que tomar otro camino y lo tomamos por parte del Comité del Congreso Nacional de Bases, y ahí nos hemos venido desarrollando en toda esta lucha contra la reforma educativa. Construimos un programa alternativo de educación y cultura, que tiene 46 libros de texto para todos los grados, alternativo. Nosotros vimos que era necesario quebrar la reforma desde las aulas. Para un estado como Querétaro, en donde es muy difícil levantar la participación política, vimos que era muy necesario que pudiéramos plantear una lucha diversificada, que pudiera ser desde el aula. Cualquier maestro que no quisiera ir a la calle, que le diera miedo que lo vieran en las manifestaciones, en las reuniones, podía quebrar la reforma desde el aula. Y entonces, con un programa alternativo que incluía modelo educativo, modelo pedagógico, modelo social, modelo didáctico. Y entonces, en esa construcción, pues una gran cantidad de maestros de 24 estados del país, con una vertiente muy importante de los maestros de Michoacán, que tienen desde el 97 impulsando un programa de escuelas integrales. Basándonos en ellos y en las experiencias que teníamos en todos los estados, construimos un modelo alternativo para dar la lucha frente a la reforma educativa. Y ha rendido frutos. Muchos. Hoy hay más de 6,000 escuelas, yo creo que fácil unas 7,000 escuelas trabajándolo. En este periodo de contingencia estamos trabajando con algo que le llamamos cartillas pedagógicas, que es toda una ruta didáctica para que los niños trabajen desde su casa. Excelente. Entonces, hay todo un acervo pedagógico que hemos puesto a disposición de este proyecto de la Cuarta Transformación. Pero encontramos que existe la parte más neoliberal del gobierno de la Cuarta Transformación en la Secretaría de Educación Pública. Sí, Esteban Moctezuma es la piedra en el zapato de esta Cuarta Transformación. Yo puedo entender hasta Bartlett, pero a Moctezuma, me cuesta mucho trabajo, la verdad. Me siento como si estoy viendo un spot de TV Azteca cada vez que lo veo. Claro. Me apena enormemente. Creo que es uno de los graves errores de este gobierno. Sí, o es uno de los, vamos mejor a verlo desde otro punto de vista, es uno de los pendientes que tenemos para que nos coordinemos y entonces hagamos sentir la fuerza al presidente de que puede prescindir de él, y que nosotros como pueblo organizado, como maestros organizados, como padres de familia organizados, estamos para sostener los golpes que puedan venir de todo el grupo de TV Azteca. Pero nosotros pusimos este programa a disposición del gobierno de la Cuarta Transformación y nos encontramos con Esteban Moctezuma y todo su equipo. Entonces tomó algunos elementos, tuvimos... sí le hizo caso, sí lo vio, dijo, esto me sirve, esto no. Nosotros estuvimos como corriente, como oposición al interior del movimiento magisterial, estuvimos trabajando en la Cámara de Diputados. ¿Local? No, federal. Con la Cámara de Diputados local hicimos algunos acercamientos con los diputados locales. Con dos encontramos un poco de escucha. Con el diputado Mauricio. Sí, Ruiz Soláez. Y después
con Néstor. Claro. Los demás no nos han escuchado. En Querétaro todavía no se armoniza la reforma educativa, es decir, en Querétaro todavía la reforma educativa del artículo 3º constitucional, aún con la ley machote que mandó Esteban Moctezuma, en Querétaro todavía no se armoniza. Tenemos a Botello, ¿no? Todavía Tenemos a Botello en la Secretaría de Educación y tenemos una visión muy obtusa de la educación, con desarme cultural, o sea, con una serie de situaciones. Con todo el trabajo neoliberal que han logrado. Así es. Entonces, si regresamos un poquito a este asunto de que pusimos a disposición de Esteban Moctezuma nuestro programa alternativo, nuestros 46 libros de textos, etcétera, y vimos que no avanzó, trabajamos en la Cámara de Diputados. Yo estuve en un grupo deliberativo para la construcción del texto constitucional de la reforma del artículo 3º, igual que Jerónimo, la maestra Irma y algunos otros maestros del magisterio queretano, como también estuvimos en los foros de la Cámara de Senadores. A mí me tocó ser vocera del movimiento, y estuvimos también con el equipo de elaboraciones curriculares de la Secretaría de Educación Pública, con los que elaboran planes y programas. Okay. Y ahí yo quiero poner un énfasis. Encontramos que había 1 o 2 maestros. Había un maestro, me llamó mucho la atención, un maestro, el maestro Antonio, que era el único que había tenido más experiencia como maestro de grupo en escuelas básicas de educación pública. Primarias. Secundarias. Okay. Los demás eran investigadores, lingüistas, ingenieros en electrónica, Doctores. Es decir, no doctores en algunas áreas del conocimiento muy específicas. ¿Qué quiero resaltar? No había maestros. No había educadores. No había educadores que tuvieran la experiencia del maestro de grupo, del maestro que camina 38 kilómetros para llegar a su escuela. ¿Caminaba los 38 kilómetros? Sí, había que caminar. Qué barbaridad. Sí. Algunas veces nos prestaban bestias, nos prestaban mulas o machos para montar y subir, pero otras veces tenías que caminar. Entonces, esa experiencia del maestro rural, del maestro de grupo, del maestro que tiene 20 años trabajando con grupos de 57, de 48 muchachos y que tienes 14 grupos, esa experiencia no la tienen quienes diseñan plan y programa. Para variar. Porque eso es una constante histórica. Sí, han desdeñado mucho el trabajo, mucho en la experiencia que acumulamos el maestro de banquillo. Entonces, si me preguntas quién soy yo hoy, bueno, pues soy una maestra que continúa, ya a lo mejor eso es lo de menos, que continúo separada, que continúo golpeada por el gobierno del estado de Querétaro, porque... Un timbre de orgullo. Sí. La verdad. Pues ellos dicen que estamos separados, Jerónimo y una servidora, porque tenemos una serie de faltas. Nosotros les demostramos con documentos en mano que no es cierto. El único día que no podemos justificar es el 2 de mayo, pero ese día teníamos vigilancia en nuestra casa, en la escuela, nos andaban persiguiendo. Es el único día que no podemos demostrar. Entonces, soy una maestra cesada, castigada por el aparato gubernamental y por el aparato sindical. Perdón que haga este pequeño paréntesis, pero... No te preocupes. ¿Tú no tienes un video en el que estés recibiendo maletas de dinero? No. Eso tenemos un video todo lo contrario, persiguiéndonos. Entonces, a lo mejor es por eso. A lo mejor no siente la empatía que debería de sentir. No es que soy veterinario o tecnista, con el movimiento, con una gente que trabaja. Eso es algo que tampoco ha pasado y que debería pasar en un gobierno como el queretano, que necesitamos mucho trabajo, en lugar de hacer carnitas asadas, creo yo. Pero perdón, acabo mi paréntesis. No, está bien. Soy esa maestra que ha recorrido muchos espacios y que estoy consciente de que el movimiento social, porque bueno, ahora otra cosa que yo quisiera aclarar es que como movimiento magisterial nos ligamos en uno de nuestros ejes. Nosotros teníamos 4 ejes. El eje pedagógico, el eje sindical, en donde tenemos toda una propuesta de democratizar el CENTE como una de las tareas que tenemos al interior de nuestro sector. El otro eje es el eje jurídico. Utilizamos todas las herramientas jurídicas para hacer frente a la reforma educativa en sus diferentes etapas. Perfecto. Por lo tanto, nosotros
tenemos una experiencia de desarrollo jurídico que logró llegar a nuestros amparos, a pesar de que la Suprema Corte los desechó. Nosotros seguimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Y en la OIT para denunciar todo el despojo que pensaban hacer o que tenían planeado para el sector educativo. ¿Y cuál es el cuarto eje? El cuarto eje es el social. Toda la vinculación con los movimientos sociales y con los padres de familia. Si logramos detener la reforma educativa en sus diferentes fases, tuvo que ver con la participación de los padres de familia y con la vinculación con el movimiento social. Morena, ¿qué juegan? Con Morena. Bueno, yo no encuentro mucha diferencia entre Morena y nosotros, porque muchos de los actores importantes de Morena fueron formados en el movimiento social. Erlinda, una de ellas, compañera del movimiento magisterial. Otra de ellas, Esther Vázquez. José Dolores, compañero del movimiento estudiantil. Cristina Ibarra, otra compañera del movimiento social. Valderas Puga, compañero del movimiento social, sí. O de cuando se desarrolló el movimiento estudiantil, él era ya maestro en la Prepa Sur. Entonces, muchos de los actores que hoy están, Joaquín, de la Lama, también compañero que lo hemos encontrado en los movimientos sociales y es parte de Morena. Entonces, muchos de los actores hoy de Morena son compañeros del movimiento social de diferentes movimientos sociales, que nos los hemos encontrado en diferentes etapas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, con Celia Maya me he encontrado en muchos foros. Entonces, el movimiento social ha parido una gran cantidad de personas que están capacitadas desde el movimiento social para poder defender todas las construcciones que tenemos desde diferentes sectores del movimiento social. Muy bien. Entonces, bueno, yo quiero resaltar con esta parte que teníamos que de nada sirvió irle a dejar a Esteban Moctezuma todo el paquete de trabajo porque no lo han operado, porque no está dentro de sus intereses, no lo leyó, porque no está dentro de su lógica, porque nosotros lo construimos, lo vivimos, nos sentamos a construirlo. Y entonces llevar el trabajo, las agendas del movimiento a quienes ocupan los cargos, lo que nos hemos dado cuenta es que no es suficiente. En ese caso, porque hay casos en los que funciona mucho mejor, ¿no? Pues porque aquí yo quiero darle entrada a la siguiente pregunta. Okay. ¿Quién soy hoy? Bueno, pues tengo la tarea desde el movimiento magisterial y desde el movimiento social abrimos un quinto eje, okay. El eje de la coyuntura, el eje electoral. Y entonces vimos en este tránsito que tuvimos con la legislatura actual federal para poder ir a explicar el programa alternativo y quiénes éramos, etcétera, nos ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Y entonces nosotros revisamos que alguno de los integrantes del movimiento tenía que formar parte de los espacios en donde hubiera posibilidad de impulsar los proyectos, en donde hubiera toma de decisiones. Que sí la calle, sí el movimiento social, sí el aula, sí el legislativo. Claro, pero también los espacios de toma de decisiones tenemos que ocupar. Nosotros tenemos un lema que dice ocupar, decidir, transformar, crear poder popular. Nosotros, por toda esta experiencia que traemos, consideramos que si queremos, que estamos viviendo un momento histórico, que lo construimos con mi pequeño esfuerzo, tu pequeño esfuerzo, el pequeño esfuerzo de millones de personas, construimos esta mayoría que llevó a Andrés Manuel al gobierno, pero que no tenemos el poder. Claro. Y que entonces ese poder lo tenemos que construir desde la colonia, desde la escuela, desde la fábrica, desde el movimiento feminista, desde todos los movimientos, tenemos que construir el poder que viva una vida asamblearia, que viva la democracia participativa, que hagan suyos los proyectos, que construyan los proyectos. Necesitamos estarle picando las costillas estos. A ese elefante reumático del que habla Andrés Manuel, todos le tenemos que sumar, pero no le tenemos que sumar desde el yo quiero,
desde el yo porque estoy inscrita en Morena, desde el yo porque, no, tenemos que sumarle desde el Yo puedo nosotros, ayudar. desde el nosotros. Esta tarea que hoy a mí me compete no tiene que ver con una tarea personal, con un proyecto personal, tiene que ver con un proyecto colectivo. Como la democracia, que es a partir del otro, Participativa, claro. ayudar al otro para ayudarse a sí mismo. Dejar de ser yo para ser nosotros. Sí. En el movimiento social aprendemos eso. No soy yo, somos nosotros. Y entonces todo para todos, porque así debe de ser la democracia. Entonces, el gran asunto es que a estos espacios, ¿sabes qué ocurre? Ocurre como de repente las modas. Acabo de escuchar la reunión del Cabildo de Querétaro. Ajá. Y uno de los participantes finaliza diciendo, Querétaro, sí pudimos, Querétaro unido jamás será vencido, o todos unidos jamás seremos vencidos. Y lo dijo alguien de la derecha. El problema está en que, o yo no lo ubiqué, quiero hacer ahí la puntualización, pero resulta, y hace poquito también en este movimiento de Frena, Sí. yo por lo menos supe que estuvieron en el jardín aquí en el Plaza de Armas, y que estuvieron cantando el himno Venceremos con algunas adaptaciones. Esas construcciones colectivas que nosotros llevamos años elaborándolas, estos lemas de hasta que la dignidad se haga costumbre, es parte de un proceso que se vivió en el movimiento magisterial, porque nosotros decíamos, es indigno decir que vamos al examen para salvar mi pellejo personal. Nosotros decimos hoy que es indigno que estemos pensando en ocupar un espacio de toma de decisiones por un proyecto personal. ¿Te parece? Tenemos que ir con un proyecto colectivo. Y entonces hoy la tarea es buscar que desde los municipios vayamos construyendo esta ciudadanía que pueda tomar el poder a partir de la asamblea, a partir de esta democracia dinámica. Yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando leemos la experiencia, por ejemplo, de Uruguay. Terrible. Se dice que allá en el tiempo en que Mujica, o en los 70s, que debió de haber sido joven, había toda una construcción de redes del poder popular. Y bueno, estas máquinas ideológicas estuvieron pensando cómo hacerle para poderlos desestructurar. Y encontraron que era a partir de repartirles televisores. Y entonces todas las mujeres que se reunían a las 4, a las 5 de la tarde para la asamblea, para la toma de decisiones colectivas, empezaron a suministrar novelas, y entonces llegó un momento en que ya nadie quiso ir a la asamblea porque tenía otra cosa que hacer. Y esa era la novela. Hoy tenemos hoy tenemos nosotros que regresar y ver cuáles son nuestras experiencias. Y nuevamente volver a trabajar lo que hemos trabajado. ¿Por qué el movimiento magisterial logró revertir la reforma? ¿Por qué el movimiento magisterial? Porque era algo que no tenía en el radar Andrés Manuel. Todavía nosotros lo vimos en febrero del 2018 y había así como que renuencia. Luego, a través del grito y de la protesta, designó quien nos atendiera. Vino Monreal a trabajar con nosotros al espacio que tenemos en Vista Alegre, Maxey, y ahí estuvimos trabajando y explicando por qué no íbamos al examen, por qué ir al examen era entregar la plaza de base, por qué ir al examen era aceptar el desarme cultural de las nuevas generaciones, y era hacer a un lado el sujeto social que se requería para la cuarta transformación, etcétera. Es decir, tuvimos que fundamentar. Claro. Entonces, ¿qué logramos? Que nos invitaran a una reunión a Zacatecas. Y de Zacatecas, Andrés Manuel dijo que no definía nada, que nos fuéramos a Oaxaca el 12 de mayo. Y allá fuimos a Oaxaca. Entonces, si colocamos el asunto de
que la reforma educativa era mucho más que solamente no querer ir a un examen, tuvo que ver con toda esta construcción colectiva que fuimos haciendo de un nuevo discurso. Si nosotros hoy pensamos que a cualquier persona de buena voluntad le podemos entregar nuestra agenda para los siguientes procesos, nosotros decimos que no puede ser. No. Que no basta con una buena voluntad, que se requiere un compromiso. Y yo diría que porque Jerónimo lo plantea con que pongámosle rienda a quien va, pero yo digo que también le pongamos soporte. Es decir, que se convierta así en algo, que lleguemos con agendas del movimiento social. Y decía Monedero, ahora en este evento que hubo del 1 de diciembre, si el partido movimiento se separa del movimiento y no toma en cuenta a los movimientos que abonaron para la toma del gobierno, no van a acceder a la toma del poder. Entonces, el asunto está en que ya cuando el hueso tiene carne, llegan muchos. Y resulta que cuando había que construirle desde abajo, los pocos que llegaban. Exacto. Entonces, hoy lo que requerimos es, sí, que lleguen todos nuestros candidatos con una agenda del movimiento social recogida desde el diagnóstico de las comunidades. Porque eso es lo importante con de una la vida experiencia abajo, pero que lo sustente. Exacto. Que conozcas la agenda, que conozcas cómo se tejió. ¿De qué estamos hablando? Claro. Y no que estés a la mera hora improvisando. Eso es importante. Porque nosotros ya no tenemos mucho tiempo, ¿eh? En el 2022 tenemos que estar preparados para el 2022. Claro. Y tenemos que tener un soporte para la cuarta transformación. Va más allá de Andrés Manuel. Mucho Va más. más allá del personaje. Claro. Y luego, en el 2024, tenemos ¿qué podríamos decir? Tenemos el siguiente examen. Y entonces tenemos que prepararnos. Y si no lo hacemos desde la construcción del poder popular, desde la construcción de ciudadanía participativa, si no somos demasiado atractivos para atraer a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, para que dejen un ratito la televisión y vengan a la asamblea, no vamos a poder construir. Hay que tomar la televisión. También. Exacto. ¿Sí? Esa es la otra. Esa es la otra. Hay que tomar todos los espacios. Desde todos los espacios tenemos que construir. Entonces, bueno, pues esa soy ahorita. ¿Y qué pretendes? Es decir, ya me contaste que vamos a por el 24, por el 22, el examen que viene es el 21. Desde el movimiento social, pero también desde los espacios de toma de decisión. ¿Quién te avienta? ¿Quién te sube a ese trampolín y te quiere aventar a esa alberca llena de cocodrilos, que es la que está aparentemente a punto de empezar el nado sincronizado, maestra? Es una decisión del movimiento social. Muy bien. Nosotros, como maestros, tenemos con esos 5 ejes, donde también están el poder popular, los compañeros de diferentes organizaciones del poder popular. Tenemos un proceso de formación cada año. La Secretaría de Educación Pública, en todos los veranos, desplegaba normales en donde nos preparábamos para el siguiente, como para el siguiente escalafón. Estudiábamos la normal primaria y luego, para pasar a ser maestro de secundaria, estudiábamos en cursos de verano. Okay. Esa experiencia la retomamos en el movimiento y construimos algo que se llama el educador popular. Okay. Y lo iniciaron los compañeros en el 2001, los compañeros de Michoacán, y luego lo generalizaron al educador popular nacional. Y después que empezamos a tener intercambios con maestros de los movimientos de educación popular de América Latina, se convirtió en el 2019 en el primer educador popular internacional. Y tuvimos presencia de Chile, tuvimos presencia de Venezuela, tuvimos presencia de Brasil, de Colombia, y a mí me correspondió ser vocera o ser representante del movimiento magisterial aquí, del movimiento magisterial en Chile, en un congreso de educación popular. Entonces, en ese espacio planteamos el trabajo
que vamos a desarrollar durante un ciclo escolar en todos los ejes. Y una determinación que hubo desde el 2000, bueno, en este 2019 se enfatizó, pero ya lo veníamos trabajando desde el 2018. Construimos una organización que se llama Educadores Mexicanos con Morena, para impulsar nuestro programa alternativo y tener espacios, entrar a los espacios de toma de decisión. Y ahorita en el 2019 la determinación fue que entráramos, que vislumbráramos la posibilidad, en primera, de llamar a la unidad. Claro. La primer tarea es el llamado a la unidad. La segunda tarea es posicionar que el pivote fundamental para construir toda la fuerza que necesitamos para el 22 y para el 24 es el municipio. Empezar por el 21, de entrada. Así es, sí. Pero tenemos que empezar por el municipio. ¿Tú pretendes ser candidato de Morena? El movimiento social pretende que podamos ser candidatos de Morena para la presidencia municipal. Para el 2021. Para el 2021, sí. Y entonces desplegar toda la experiencia que tenemos en la construcción de una mayoría que nos permita enfrentar todos los procesos neoliberales que se instalaron. Y es una propuesta de largo aliento, sí. No es una propuesta... En corto, para nada. No. Y al contrario, invitamos a todos los compañeros que se puedan sumar y enfatizamos, no es un proyecto personal. Los proyectos personales, pues se tienen que supeditar a los proyectos colectivos, pero fue una determinación. Cuando me preguntas, ¿quién me aventó a la alberca? Es una determinación en una asamblea nacional y en una asamblea estatal, que tenemos que apuntarnos para ir a los procesos, para poder posicionar el trabajo colectivo que tenemos. Eres muy querida, muy conocida y muy temida. Ay, Dios. ¿Por qué? Sí, pues, ¿por qué muy conocida? Porque has estado en los movimientos magisteriales, solidarios, sociales. Sí. Porque has trabajado. ¿Por qué querida? Pues algunos vamos tejiendo. Yo creo que tenemos una familia, yo tengo una familia constituida, una familia nuclear, tengo una familia con mis hermanos, con mi madre, pero en el movimiento social vamos tejiendo lazos muy, pero muy sólidos, porque vivimos momentos muy difíciles. Y claro. Entonces esos momentos difíciles fortalecen. Como que hacen que a pesar, discutes, te mandas un ratito a resguardar con uno y otro compañero y después regresas, porque te va cuestionando mucho todo lo que vas pasando en el movimiento social. Eso es algo que la derecha no entiende. La derecha se pelea una vez y no se vuelve a hablar. Aquí se pelean diario. Se muerden diario y el otro día se vuelven a comer juntos. Sí. Al siguiente día nos volvemos a buscar. Es más, nos colgamos el teléfono y decimos... Hasta aquí. Sí, adiós. Y al ratito ya estamos, oye, fíjate que hay que hacer esto, me habló fulano, tenemos que hacer esto otro. La derecha no entiende dos cosas. Nosotros nos cuesta mucho trabajo encontrar las coincidencias, pero una vez que las encontramos son muy difíciles de romper. Son intensamente fuertes. Muy intensas. Y la otra situación es que nosotros, ¿cómo podríamos decir? El cemento que nos une. Nuestro aglutinante no es el mismo. No, porque nosotros no nos unimos por intereses, nosotros nos unimos por principios. Por valores. Para nosotros los principios son fundamentales y el interés va para otro lado. Es que sus intereses son económicos. Claro, nuestros intereses son colectivos. Claro. Y entonces no pueden entender, por ejemplo, yo te podría decir, en diciembre de 2018, hace 2 años, nos llamaron a Jerónimo y a una servidora, estando en una movilización en la Ciudad de México, tratando de aperturar la situación de la negociación para la reinstalación de los compañeros. Ya había llegado Andrés Manuel. Estábamos en México cuando nos llegó una llamada de una abogada, compañera del movimiento, que nos decía, quieren verlos en UCEBEC mañana, a ustedes dos. Y entonces nosotros, a los compañeros
ya que terminamos la actividad, les dijimos, fíjense que hay un llamado, mañana tenemos que estar en UCB. O sea, siempre el llamado, cuando la autoridad te llama en lo individual, tú debes de hacerlo en lo colectivo, porque te debes a una colectividad. Nosotros creemos que había la posibilidad de poder negociar el regreso de nosotros, pero sin nosotros. Porque más tarde aventaron el anzuelo para que entraran los otros. Entonces, el asunto era dividirnos. Claro. Para nosotros en el movimiento social es muy difícil. Cuando alguien va a una negociación individual, Ya tronó. exacto. Si no, pregúntale al Entonces, Baster. aquí, claro, aquí las decisiones son colectivas. Cuando llega la posibilidad de reinstalar a todos los compañeros y nos dicen, ustedes no, los compañeros no se querían reinstalar. Hubo mucha resistencia y nosotros les dijimos, vayan, es el momento, lo que ahorita podamos, órale, el que se pueda, vámonos, porque era la mayoría. Y nosotros entendemos por qué a nosotros dos no. Entonces, yo creo que hay una querencia muy grande entre nosotros, entre el movimiento social, muy grande, pero también hay una no querencia por los de enfrente. Pero eso no nos preocupa. Eso es lo normal, Claro, creo yo. claro, sí. Lo anormal es cuando alguien que se supone que juega, lo anormal es el fuego amigo, ¿no? Eso es lo anormal. ¿El fuego Pero amigo? esperemos que, sí. Por ejemplo, en este proceso, que yo espero que sean los menos, que vean con mucha, que no encuentro ahorita una palabra muy rápida. Es personal. La agresión es personal. Sí, pero que vean con muy malos ojos que por primera vez el movimiento social diga que levantemos la mano. Y no lo hacemos por un afán personal ni por perseguir un beneficio personal o por un proyecto personal, no lo hacemos por eso, lo hacemos porque ya vimos que a quien le hemos entregado nuestras agendas no las avanza. Y entonces es una tarea que nos tenemos que dar también nosotros. Para nosotros lo más cómodo en lo personal es no entrar en toda esta serie de controversias. Claro, ¿no? a mí reinstálenme y denme mi trabajo. Claro, que eso sería lo más factible y lo más fácil, ¿no? Pero hoy tenemos una tarea y en el movimiento social lo que hay son tareas y las tareas se cumplen. Hasta la victoria. Siempre. ¿Quién lo dijo? Pues el Che. Porque lo acaba de decir Vicente Fox. Nos están robando todo. No, quieren robarlo. Sí, Pero y no se tienen los con qué. podemos permitir. No tienen con qué. También vi a Frena decir, ni un paso atrás, no pasará. Sí, claro. Cosas terribles. Claro. Maestra, es para mí un honor que estés con nosotros. Gracias. Esta es tu casa y ese es tu micrófono. Gracias. Siempre que lo quieras, aquí estamos. Y nosotros siempre que ustedes nos inviten, aquí vamos a estar. Pues ya. Impulsando Cotidianamente, todo lo que si quieres una vez Muy a la bien. semana o dos, eres bienvenida. Muy bien. ¿Algún mensaje en corto que le des a la gente que nos va a ver? Esto lo van a ver Morena, Regeneración, el PAN, el PRI, el PRD, todos lo van a ver. Van a Entonces, estar muy atentos. Yo espero, porque si no me sentiría yo un poco cohibido y Bueno, apenado. Pues nosotros hablamos de que tenemos que rescatar el municipio. Nosotros decimos que el municipio es nuestro, que tenemos que instalar en él la democracia participativa, no la clientelar. Claro. Esta ciudadanía clientelar que se ha formado, no nos interesa coadyuvar nosotros a ella, porque nosotros estamos decididos a que desde las aulas, desde el movimiento social en sus diferentes sectores, tenemos que construir al sujeto social que se requiere para esta cuarta transformación. Y que este momento histórico, si nosotros no lo aprovechamos, en poco tiempo va a haber un asalto. Si la derecha se recompone, viene por todo. Y viene demasiado agresiva. Y está en juego la educación pública, que no está a salvo completamente. Está en juego el derecho al trabajo, ver al trabajo como un derecho. Está en juego que los jóvenes puedan transitar por una vida con derechos, con educación, con una vida digna. La dignidad está en juego.
y los hombres y las mujeres debemos de vivir con dignidad, en colectividad. Y nosotros hacemos un llamado para que nos sumemos a un proyecto colectivo, a un proyecto en donde rescatemos al municipio. Ojalá y la determinación de Morena nos dé un buen perfil, y el perfil que nos dé Morena para el gobierno estatal, vamos a ir con todo. Porque sea quien sea. Sí, nosotros tenemos que ir con todo, en unidad. Y invitamos a que se unan a este proyecto de El municipio es nuestro, Sí. para instalar una ciudad, para instalar, para construir, más que para instalar, para construir la ciudadanía con una vida asamblearia, horizontal, y que en otros momentos se le llama el poder popular. Volteemos a ver a Bolivia, volteemos a ver Uruguay. a Chile, a Uruguay, ¿sí? Quien ha restituido el poder en beneficio del pueblo es el poder popular, el propio pueblo. Entonces, si seguimos entregando este municipio a un proyecto de derecha que solamente hace ciudadanía clientelar, no es justo. Si las encuestas te favorecen, serás tú la encabezada, la que encabece. Y si no te favorecen, vas a unirte con el que encabece. Claro. Además, la otra propuesta que nosotros venimos trabajando es que podamos constituir un cabildo con puras mujeres. Ay, muy bien. La invitación es a que seamos las mujeres las que encabecemos, que los compañeros sean nuestros compañeros, sigan siendo nuestros compañeros. Muy bien, maestra. Me parece una excelente, extraña, sí, muy extraña. Pero vamos con todo. En el movimiento social habemos muchas mujeres que tenemos todas las credenciales para poder constituirnos en un gobierno municipal colectivo, como lo marca la Constitución. No un gobierno vertical, sino un gobierno horizontal. Y las mujeres sabemos trabajar en horizontalidad y colectivamente. Entonces, el llamado es a que constituyamos un cabildo de puras mujeres. Femenino. Sí. Y hacemos el llamado a todos y a todas a que nos acompañen en esta aventura. Si no ganamos, vamos a aprender. Bueno, yo no digo que no ganemos. Yo digo que el movimiento social siempre gana. Siempre. Ojalá tengas toda la razón. Sí, claro. Porque el maestro ganando, ¿cómo es? El maestro luchando también está educando o enseñando, claro. Y desde donde estemos, desde ahí vamos a seguir siendo maestros. Pues ha sido un honor estar contigo. Gracias, muy amable, Jesús. Esto fue Plural. Soy Jesús Carreón y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego.